Saludos amigos, soy el doctor Miguel Medina y necesito pedirles algo antes de que empiece este video. No se vayan, no cierren la pantalla, porque lo que voy a decirles en los próximos minutos es exactamente el tipo de información que yo desearía haberle dado a mis pacientes años antes de que llegaran a mi consultorio con complicaciones que ya eran difíciles de revertir. Tengo más de 15 años acompañando pacientes diabéticos, y existe un patrón que me perturbó durante mucho tiempo, hasta que finalmente entendí lo que estaba pasando. Pacientes que hacen todo bien, que toman su medicamento a la hora correcta, que caminan por las mañanas, que cambiaron el refresco por agua. Pacientes disciplinados, dedicados, que se esfuerzan de verdad, y aún así, la glucemia amanece alta. El médico aumenta la dosis, la familia se preocupa, y la persona, en el fondo, empieza a creer que su cuerpo simplemente no quiere funcionar. Lo que descubrí, y lo que voy a revelarles hoy, es que existe un grupo de alimentos que la mayoría de las personas consume creyendo que se está cuidando. Alimentos que aparecen en todas las dietas, que los nutricionistas recomiendan, que su mamá probablemente preparó para usted esta semana. Y esos alimentos están saboteando su páncreas de una manera que usted no puede ver, no puede sentir, y por eso nunca los sospecha. Hoy voy a revelar cuáles son. Voy a mostrarles la ciencia detrás de esto de una forma que van a entender sin necesitar ningún título universitario. Y les voy a entregar un protocolo real, no una lista de prohibiciones, sino un sistema de sustituciones que mis pacientes usan y que produce resultados que aparecen en los exámenes. Pero antes de cualquier cosa, necesito pedirles algo. Quédense conmigo hasta el final, porque el error más peligroso no es el primero que voy a revelar. Es el quinto, y la mayoría de las personas cierra el video antes de llegar ahí. Vamos a comenzar. Existe una pregunta que nunca se me va de la cabeza cuando hablo con pacientes que no logran controlar el azúcar en sangre. ¿Qué comió usted anoche? Y cuando me responden, generalmente escucho una versión de esto. Comí ligero, doctor. Comí ensalada. Comí pollo. Hice todo bien. Y es exactamente ahí donde está el problema. Porque existe una ilusión que nuestra cultura alimentaria ha creado, y que está causando daño real en personas reales todos los días. Es la ilusión de que lo que usted ve en el plato es lo que su cuerpo recibe. Pero no funciona así. Déjenme mostrarles lo que ocurre dentro de ustedes cuando comen. Voy a usar una imagen que no van a olvidar jamás. Imaginen que la glucosa, el azúcar que circula en su sangre, son cuentas sueltas de un collar. Cuentas individuales, libres, flotando. Cuando usted come azúcar refinada, está tragando cuentas sueltas directamente. Entran al torrente sanguíneo casi de inmediato. Ahora piensen en el almidón. El almidón que está en la papa, en el arroz blanco, en la yuca, en la harina. El almidón es un collar completo. Son miles de cuentas de glucosa unidas en una cadena. Cuando usted come almidón, no come cuentas sueltas, come el collar entero. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Su sistema digestivo tiene una tijera molecular llamada amilasa. Y esa tijera empieza a trabajar desde el momento en que el alimento toca su saliva, ahí mismo, en la boca. En cuestión de minutos, esa tijera corta el hilo del collar, libera todas las cuentas, y éstas inundan su corriente sanguínea. Para su páncreas no existe ninguna diferencia entre que usted haya tomado un vaso de refresco o se haya comido un plato de puré de papa. El resultado final en la sangre es prácticamente idéntico. Pero usted me va a decir, doctor, eso ya lo sabía. Papa y arroz ya los reduje. Muy bien, pero ¿sabe usted lo que ocurre cuando cocina un alimento con almidón? Aquí está la información que la mayoría de las personas nunca ha recibido. En la naturaleza, los carbohidratos vienen dentro de una estructura de fibra, una especie de jaula. Esa jaula existe para proteger el alimento y en la práctica retrasa la digestión. Obliga a su cuerpo a trabajar despacio. Mantiene la curva de glucosa suave y controlada. Pero cuando usted hierve, cocina o procesa ese alimento, está destruyendo esa jaula. El calor derrite la estructura. Usted está literalmente predigiriendo el alimento, fuera de su cuerpo.
Entonces, cuando ese alimento llega a su intestino, no hay barrera, no hay trabajo que hacer. La glucosa pasa directo, como agua atravesando un colador. Esto explica por qué una zanahoria cruda y una zanahoria hervida son bioquímicamente distintas para un diabético. Y explica por qué ciertas combinaciones, que parecen completamente inofensivas, están manteniendo su glucemia descontrolada. Ahora que entienden el mecanismo, vamos a hablar de los culpables. Voy a revelar 5 alimentos o grupos de alimentos que aparecen constantemente en la dieta de quien tiene diabetes y cree que está comiendo bien. Voy del más obvio al más sorprendente. Y el quinto va a hacerlos revisar todo lo que tienen en su refrigerador hoy mismo. El primero, el pan saludable. Todo el mundo ya hizo la transición. Dejó el pan blanco, pasó al integral, al de avena, al de semillas, y quedó satisfecho con esa decisión. Pero necesito que entiendan lo que ocurre cuando un grano es molido. Cuando usted tritura un grano, sea blanco, integral, de arroz o de centeno, está destruyendo la estructura física que protege el almidón. Usted convierte algo sólido en polvo. Y el polvo tiene una superficie de contacto con los jugos digestivos que es cientos de veces mayor que la del grano entero. Mayor superficie de contacto significa digestión más rápida. Digestión más rápida significa pico de glucosa más rápido e intenso. El pan integral tiene más fibra que el blanco. Eso es verdad. Pero en términos de velocidad de absorción para un diabético, la diferencia es mucho menor de lo que el marketing le hizo creer. El problema no es solo el pan blanco, es el concepto de harina. La harina es grano destruido, y grano destruido entra al torrente sanguíneo como azúcar. Esto incluye tostadas, galletas de arroz, wraps integrales, crackers de fibra, panes y tortas sin gluten hechos con harina de arroz, tapioca en exceso. Son todas variaciones del mismo problema. El segundo, las frutas consumidas de la manera equivocada. Esperen. No estoy diciendo que la fruta es mala. Estoy diciendo que existe una forma de comer fruta que es prácticamente igual a tomar jugo de caña. Cuando usted come una fruta entera, con cáscara, masticando despacio, la fibra presente en la pulpa y en la cáscara crea una barrera natural. Retrasa la absorción de la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Pero cuando usted hace un jugo, aunque sea sin azúcar añadida, destruye esa fibra completamente. Lo que queda es fructosa pura en solución líquida. Llega al hígado como un tsunami. Y aquí está el dato que pocos conocen. La fructosa no sube la glucemia de inmediato de la misma forma que la glucosa. Por eso mucha gente cree que el jugo es inofensivo. Pero la fructosa en exceso va directo al hígado y se convierte en grasa hepática, que es una de las causas más directas de resistencia a la insulina a largo plazo. Jugos de fruta, vitaminas, smoothies. Si están hechos con frutas en cantidad, sin proteína ni grasa para amortiguar el impacto, usted está creando un problema que no va a aparecer en el examen de la semana que viene. Va a aparecer en el de 6 meses. Además, existen frutas que incluso enteras tienen una carga glucémica alta para quien ya tiene resistencia a la insulina. El banano maduro, el mango, la uva, la sandía. Deben consumirse con mucha conciencia, en porciones pequeñas, acompañadas siempre de una fuente de proteína o de grasa saludable. El tercero, los cereales sin azúcar del desayuno. Este es uno de los engaños más sofisticados de la industria alimentaria. Granola sin azúcar, muesli natural, avena en hojuelas finas, cornflakes integrales. Usted mira el empaque, ve la etiqueta que dice sin azúcar añadida y respira aliviado. Pero lo que necesita mirar no es si tiene azúcar agregada, es el nivel de procesamiento del carbohidrato principal. Las hojuelas de avena finas son avena que fue aplastada, laminada y calentada. La estructura original del grano fue destruida durante el proceso de fabricación. Cuando usted come hojuelas de avena rápida, su cuerpo procesa eso casi tan rápido como procesa el azúcar blanca. La avena en grano entero, cocida lentamente, es otra historia completamente diferente. Tiene una fibra soluble llamada beta-glucano que forma un gel en el intestino y literalmente retrasa la absorción de todo lo que usted comió. Es casi un medicamento natural. Pero las hojuelas finas que todo el mundo compra en el supermercado son polvo con forma de hojuela.
Son la ilusión de la salud dentro de un empaque de cartón reciclado. Aquí voy a hacer una pausa importante. Estamos en la mitad de estas revelaciones, y ya desmontamos 3 mitos que probablemente forman parte de su rutina diaria. Si esto les está siendo útil, si están sintiendo que esta información es exactamente lo que necesitaban, les pido algo. Denle like a este video ahora mismo. No porque yo necesite métricas, sino porque cuando usted da like, el algoritmo entiende que este contenido tiene valor y lo lleva a más personas que necesitan escuchar esto. A ese amigo que tiene diabetes y sigue tomando jugo de naranja creyendo que es saludable. A esa mamá que sirve granola todos los días a su esposo diabético con el corazón lleno de amor. Aprieta el like, y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita de notificaciones, porque la próxima semana voy a traer un contenido que complementa directamente todo lo que estamos viendo aquí. Seguimos. El cuarto, los aceites y las grasas que sabotean la insulina por dentro. Este es el villano que nadie ve, porque no aparece en el glucómetro de inmediato. En los años 80 y 90, la ciencia convencional le declaró la guerra a las grasas apuradas. La industria respondió creando una nueva familia de productos, los aceites vegetales de semillas. Aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de canola. Esos aceites fueron presentados como la alternativa saludable, y el mundo los adoptó completamente. Pero hay un problema fundamental con esos aceites, que tardó décadas en ser reconocido. Son extraordinariamente ricos en ácidos grasos omega 6. El omega 6 en sí mismo no es el villano. Su cuerpo lo necesita. El problema es la proporción. En una dieta ancestral equilibrada, la proporción de omega 6 a omega 3 era de aproximadamente 4 a 1. En la dieta moderna, esa proporción llegó a 20, 30, hasta 50 a 1. Ese desequilibrio genera inflamación sistémica crónica. Y la inflamación crónica es el terreno fértil de la resistencia a la insulina. Pero hay un segundo problema aún más directo. Esos aceites son altamente inestables. Cuando se calientan y las frituras se hacen con calor intenso, se oxidan y forman compuestos llamados aldehídos. Los aldehídos dañan directamente la membrana de las células, y las células con membranas dañadas pierden la capacidad de responder a la insulina. Cada célula de su cuerpo tiene una puerta. La insulina es la llave que abre esa puerta para que la glucosa entre y salga de la sangre. Las membranas dañadas por las grasas oxidadas traban esa puerta por dentro. La llave llega. Intenta abrir, pero ya no puede. Eso es resistencia a la insulina en el nivel celular. Este proceso no aparece en un examen de glucemia en ayunas la semana siguiente. Se acumula a lo largo de meses y años. Es un daño silencioso, lento y progresivo. Y el quinto, el más traicionero de todos: el exceso de proteínas sin grasa. Sé que no lo esperaban. La cultura fitness demonizó el carbohidrato, glorificó la proteína, y una generación entera empezó a comer pechuga de pollo sin piel con ensalada verde como si fuera la combinación más saludable del mundo. Pero existe un proceso metabólico llamado gluconeogénesis. Es el proceso por el cual su hígado convierte proteína en glucosa cuando no hay suficiente carbohidrato disponible. Para la mayoría de las personas, eso funciona perfectamente. Para un diabético tipo 2 con resistencia a la insulina, hay un problema. El hígado con resistencia a la insulina tiende a hacer gluconeogénesis en exceso, incluso cuando no debería. Entonces, ¿qué ocurre? Usted come un plato grande de proteína magra por la noche, sin carbohidrato, sin grasa. Se duerme creyendo que hizo todo bien, y la glucemia amanece más alta que si hubiera comido una comida equilibrada con grasa y hasta una porción moderada de carbohidrato de bajo índice glucémico. Esto explica ese fenómeno misterioso que muchos pacientes describen. Doctor, le juro que no comí nada malo y mi glucemia de ayuno estaba alta. La grasa saludable, la del aguacate, de las nueces, del aceite de oliva, del huevo entero, no es su enemiga. Es el freno que impide que el hígado produzca glucosa en exceso durante la noche. Es el ancla metabólica que estabiliza todo. Muy bien, respira profundo. Sé que a veces parece que mientras más aprendemos, menos podemos comer, pero quiero que entienda algo fundamental antes de continuar.
Nada de lo que dije hasta ahora es una prohibición permanente. Lo que les estoy dando es una brújula, una forma de entender la lógica de su metabolismo para que puedan tomar decisiones inteligentes, no privaciones ciegas. Y ahora viene la parte que importa, porque saber lo que le hace daño no es suficiente. Usted necesita saber lo que le cura. Aquí están las 5 estrategias que funcionan en la práctica, no sobre el papel de una investigación científica, sino en el día a día de personas reales con diabetes real. La primera, la regla del ancla. Toda comida necesita un ancla metabólica. Un ancla es un alimento rico en grasa saludable, o en proteína de digestión lenta, que va a retrasar la absorción de todo lo demás que usted coma junto. El aguacate es el ancla perfecta. El huevo entero es un ancla. El queso blanco de buena calidad es un ancla. Las nueces y las almendras son anclas. Cuando usted pone un ancla en el plato, antes de cualquier otra cosa, cambia la velocidad con la que el resto de la comida es digerido. Es como poner un filtro en la salida. La glucosa igual va a entrar, pero va a entrar despacio, en olas suaves, en lugar de tsunamis. Prueba simple. Comience cada comida con medio aguacate o 2 huevos revueltos antes de comer cualquier otra cosa. Monitoree su glucemia durante 2 semanas. Los números van a convencerle mejor que cualquier explicación mía. La segunda, el poder de las hojas amargas. Existe una categoría de vegetales que funciona como medicina para el páncreas y para el hígado, y que casi nadie come porque culturalmente no aprendimos a apreciarla. Son las hojas amargas. La rúcula, el berro, la achicoria, la endivia, el diente de león. El amargor de esas hojas no es un defecto, es una señal bioquímica. Cuando su lengua detecta ese amargor, manda una señal inmediata a la vesícula biliar y al hígado para que activen los procesos de desintoxicación. Aumenta la producción de bilis. Mejora el metabolismo de las grasas. Para un diabético con hígado sobrecargado, y casi todo diabético tipo 2 tiene el hígado sobrecargado porque es el primer órgano que sufre con la resistencia a la insulina. Esas hojas son medicina gratuita y accesible. Combine rúcula o berros con aceite de oliva extra virgen de verdad, ese que tiene sabor, que es levemente picante en la garganta, señal de que tiene polifenoles activos, y jugo de limón. Es simple, es económico y es terapéutico. La tercera, el vinagre antes de comer. Esta es la estrategia con la base científica más sólida y la que más sorprende a los pacientes que empiezan a usarla. El ácido acético presente en el vinagre de manzana, especialmente el orgánico, con la madre en el fondo, tiene la capacidad de inhibir parcialmente la amilasa, la tijera molecular que mencioné al principio, la que corta los collares de glucosa. Cuando usted toma una cucharada de vinagre de manzana diluida en medio vaso de agua, entre 15 y 20 minutos antes de comer, está poniendo una protección metabólica en su lugar. Está embotando esa tijera, haciendo que trabaje más despacio. Estudios clínicos demuestran reducciones de hasta el 30% en la respuesta glucémica postprandial, es decir, en el pico de azúcar después de comer, con este protocolo tan simple. No use vinagre balsámico común. Ese es básicamente caramelo diluido. Use vinagre de manzana orgánico, sin pasteurizar, el que tiene apariencia turbia. La dosis es pequeña, el impacto es real. La cuarta, el almidón resistente. ¿Cómo convertir un enemigo en aliado? ¿Recuerdan la jaula de fibra que mencioné? Existe una forma de recrearla parcialmente en alimentos que usted ya cocinó. Cuando usted cocina un alimento con almidón, papa, arroz, pasta, y luego lo enfría completamente antes de comerlo, ocurre un proceso llamado retrogradación. Las cadenas de almidón se reorganizan y forman una estructura diferente. El almidón resistente. El almidón resistente no es digerido por el intestino delgado de la misma forma que el almidón normal. Llega parcialmente intacto al intestino grueso, donde se comporta como fibra prebiótica, alimenta las bacterias benéficas y no causa pico de glucemia. Esto no significa que la papa fría sea libre para un diabético. La reducción es parcial, pero sí significa que si va a comer arroz, prepararlo la noche anterior, enfriarlo durante la noche y recalentarlo brevemente antes de comer es una estrategia real que reduce el impacto glucémico de forma medible.
Este es el tipo de información práctica que hace diferencia sin exigir que usted cambie completamente sus hábitos alimentarios de un día para el otro. La quinta, el horario de las comidas. Cuándo come importa tanto como qué come. Esta estrategia es quizás la más subestimada de todas. La sensibilidad a la insulina de su cuerpo no es constante a lo largo del día. Es mayor por la mañana y cae progresivamente en la tarde y en la noche. Esto significa que el mismo plato de comida va a causar un pico de glucemia significativamente menor si se come a las 8 de la mañana que si se come a las 8 de la noche. La razón está en los ritmos circadianos, el reloj biológico interno que regula todas las funciones metabólicas del cuerpo. Por la mañana, el páncreas está más responsivo, las células están más receptivas a la insulina, el metabolismo está en su punto más alto. Esto tiene implicaciones prácticas directas. Si va a tener una comida más generosa en carbohidratos, un desayuno con fruta, un almuerzo con arroz integral, hágalo antes de las 2 de la tarde. Dele a su cuerpo el combustible cuando está más preparado para procesarlo. Por la noche, concentre sus comidas en proteínas, grasas saludables y vegetales de bajo almidón. Su páncreas está en modo de descanso. No lo fuerce a trabajar en el turno equivocado. Este ajuste simple, sin cambiar lo que come, sino solamente cuándo lo come, ya produce cambios medibles en la hemoglobina glucosilada a lo largo de 3 meses. Llegamos al final, y quiero terminar como empecé, con honestidad. Nada de lo que dije hoy es magia, no es un secreto prohibido que la medicina quiere ocultarle. Es bioquímica aplicada de forma práctica. Es la diferencia entre entender superficialmente que el azúcar hace daño y entender por qué, cómo y qué hacer con eso. Lo que la mayoría de las personas con diabetes recibe son listas de prohibiciones. No puede esto, no puede aquello. Y las listas de prohibiciones generan ansiedad, culpa y eventualmente rebeldía. Nadie puede mantener un comportamiento movido solo por el miedo durante mucho tiempo. Lo que quiero que se lleven de este video es diferente. Es un modelo mental, una forma de mirar un plato y entender lo que cada alimento va a hacer dentro de ustedes. Cuando tienen ese modelo, no necesitan una lista. Pueden evaluar cualquier situación, en un restaurante, en una fiesta, de viaje, y tomar una decisión inteligente. La diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina tienen una característica que muchos médicos no enfatizan suficiente. Son condiciones donde el estilo de vida tiene un poder modificador enorme, mucho mayor que en muchas otras enfermedades crónicas. He visto pacientes reducir medicación bajo supervisión médica después de cambios consistentes en la alimentación. He visto exámenes de hemoglobina glucosilada bajar más en 3 meses de cambio real que en 2 años de ajuste de medicamentos. No estoy prometiendo un milagro. Les estoy diciendo que el potencial de mejora está mucho más en sus manos de lo que les han hecho creer. Tienen el poder de cambiar el ambiente bioquímico de su propio cuerpo. Todo empieza en el próximo plato, en la próxima ida al supermercado, en la próxima decisión entre el jugo y la fruta entera. Pequeñas decisiones repetidas todos los días producen resultados que aparecen en los exámenes. Si este video trajo claridad para usted, haga una cosa por mí. Mándelo a una persona que usted quiere que tenga diabetes o prediabetes. No como un juicio, como un regalo, como la información que usted hubiera querido recibir antes. Soy el Dr. Miguel Medina. Y hasta la próxima, con más salud, más claridad y más control sobre su propia biología.